Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo podcast en una modalidad totalmente en línea, no presencial. Estoy con mis colegas de Mentes Brillantes, la psicóloga Edith Yepes, la psicóloga Ingrid Viveros, el psicólogo Jesús Alberto Temix y su servidor, el psicólogo Antonio Nieto. Les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Platíquenme. Pues aquí iniciando otro episodio más. ¿Qué número es ya este episodio? No sé, ¿Cuál como sería? 14, 15, ¿no? 15. ¿O sería el primero de la segunda temporada? Ándale, mejor. El primero de la segunda temporada. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? También muy bien. ¿Qué año, eh? De todo. No nada más todo. Pandemia. Nos cambiamos de consultorio, por si quieren saber por ahí. Nos asaltaron en el anterior. Pero bueno, pues ya, todo para mejor. Considero algo muy curioso que la última vez que estuvimos en un podcast yo presente fue iniciando la pandemia y estando en el anterior consultorio. Entonces se puede decir que han ocurrido muchas cosas a lo largo del trayecto. Por ejemplo, ya me gradué. Ay, felicidades, sí es cierto. Muy Sí, bien. han pasado muchísimas cosas. Ahorita las contaremos. Oigan, bueno, para todos los que nos están viendo y escuchando, este podcast va a tratar de ansiedad, pero no cualquier ansiedad. Vamos a hacer un podcast de ansiedad a un año de la pandemia, ¿va? Yo creo que tenemos mucho que platicar, ¿no? A todos nos han pasado cosas tanto personales como en la práctica que son dignas de contar. Va a ser un poquito más movido esta onda. Y yo quisiera hacerles una pregunta. Aquí tengo precisamente el machote de las preguntas. A mí me gustaría que hiciéramos un pequeño recuento personal de qué es lo que nos ha ocurrido a nosotros individualmente durante este año después de la pandemia, ¿no? Me gustaría que nos platicaran un poquito eso. No se peleen, ¿eh? A ver. Ingrid. Yo voy a empezar. Creo que en general, y por lo menos también en mi caso, este último año que pasó, donde nos golpeó la pandemia, se vivió una crisis no nada más a nivel salud física, sino también una crisis mental de manera global. Entonces, en mi caso, por ejemplo, quizás sea, no todos aquí somos profesionales de la salud mental y quieran o no, tenemos ciertas herramientas. ¿Qué te pasa? Se atoró con la galleta. Me las voy a acabar, ¿eh? Me las voy a acabar. No, ya cada vez hay menos mañana galletas. Mañana que vaya me las acabo. Perdón, cada día me cayó la galleta. Y como me estoy viendo... ¿Ves lo que hace? Siempre me interrumpe cuando a mí me toca hablar, ¿verdad? Perdón, ahora van a ver lo que no se veía antes, lo van a ver ahora. Sí. Bueno, perdón, continúa, por favor, psicóloga. Bueno, estaba yo diciendo que creo que como profesionales, a menos que alguien quiera decir lo contrario, tenemos una caja de herramientas un poquito más sofisticada para hacerle frente a este tipo de cosas, pero quieran o no, de todas maneras, a mí me pegó. O sea, la verdad es que había días en los que sí me sentía como muy, muy desesperada en la incertidumbre de cuándo vamos a regresar a la normalidad, pero poco a poco, conforme fueron pasando los meses, pues yo dije, es que tengo que hacer algo conmigo, ¿no? Y les digo algo, yo hoy me siento muy orgullosa de decir que no me siento la misma persona que hace un año. O sea, hoy me atrevo y me he animado a hacer cosas que a lo mejor por cuestiones diversas no me animaba a hacer antes. Por ejemplo, mi lado artístico explotó, ¿no? O sea, ya acabé una novela, estoy por terminar de escribir una novela, ya pinto, ya dibujo, estoy haciendo un montón de cosas y tengo exactamente el mismo tiempo que tenía antes, o sea, que siempre me quejaba de que me faltaba tiempo. Lo que pasa es que me pude conectar conmigo misma y a mí me ayudó la pandemia, o sea, que a muchos sí nos dio en toda nuestra madre, pero a mí me ayudó bastante, honestamente.
Claro. Bueno, pues no sé si alguien quiere empezar también. Sí, yo me identifico mucho con lo que dice Ingrid. De hecho, recuerdo que al principio de la pandemia, el año pasado me pidieron dar una conferencia a mujeres latinas y me hacían una pregunta, que cómo teníamos que enfrentar todo esto y que si íbamos a ser las mismas personas. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo dije, ojalá y no seamos las mismas personas. Entonces, porque si no, se entendería que entonces no sirvió de nada vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, escuchando a Ingrid, me acordaba de eso. Y yo también no soy la misma de hace un año, definitivamente, ¿no? Y, y pasaron muchas cosas, ¿no? En primer lugar, pues todos aquí los presentes, ¿no? Que nos dedicamos a la práctica privada, nos vimos muy castigados, ¿no? Al principio, pues porque era una incertidumbre tremenda, ¿no? Atendíamos pacientes, pero en línea y esporádicamente, ¿no? O sea, había un terror a nivel mundial, ¿no? Entonces, y conforme fueron pasando los días, las semanas y los meses, empezamos a activarlos nosotros. Y esto lo digo porque también como igual que Ingrid, no solamente crecí en el ámbito personal, sino también en el ámbito profesional junto con ustedes. Iniciamos un podcast, que desde cuando yo quería hacerlo, y Ingrid y yo lo platicábamos y decíamos, pero cuando termine todo esto, pero Antonio dijo, no, en junio empezamos, y yo, ¿qué? En junio empezamos, el 1 de junio, y yo, o sea, no me pidió permiso ni Sí, me no, dijo siempre a las agua, carreras, no. siempre así. El 1 de junio empezó y hizo bien, porque si hubiera sido por mí, yo todavía no lo hubiera empezado, ¿eh? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Hicimos 16 episodios que fueron muy buenos, que a mucha gente, bueno, yo hablo por mí, mucha gente que me conoce, tanto mis pacientes como mis amigos, mis familiares, me dijeron, oye, están súper bien, me ayudaron muchísimo, los he estado compartiendo y me han estado diciendo, oye, ¿ya no van a volver a hacer podcast? Oye, y que no sé qué, ¿no? Así. Bueno, eso es por un lado. Y por el otro, pues vivimos esto que dijo Ingrid, ¿no? Nos asaltaron, entraron al consultorio anterior, nos tuvimos que cambiar por otras circunstancias, estamos en un mejor lugar, en un mejor espacio, estamos muy contentos, o sea, yo estoy muy contenta en este nuevo lugar. También me reinventé, también en otras cosas de mi vida personal. Mi hijo regresó de Puebla, que estaba estudiando allá, se volvió a ir, ¿no? Mis hijas aquí con las clases en línea, ¿no? Dándonos de topes los maestros y los papás unos con otros, ¿no? Pero, y bueno, también de alguna manera el hecho de que, como decía también Ingrid, hacer cosas nuevas, ¿no? Ella decía que le estaba afectando mucho en algunas áreas y a mí me afectó mucho del estado de ánimo. Yo me estaba sintiendo muy mal al grado de que ya no tenía ganas de levantarme, caí en una inercia porque estaba encerrada, a pesar de que ya había pasado más tiempo, y entonces tuve que activarme, ¿no? Tuve que reinventarme, tuve que volver a hacer ejercicio, a inscribirme a un gimnasio, porque de verdad ya no, era de verdad, o sea, era de levantarme y ahora qué voy a hacer, ¿no? Ya empecé en enero, ¿no? Y no lo he dejado. Y claro, hacer ejercicio te crea endorfinas. Modélanos, Edith. No, no puedo, todavía no puedo. No me lo permite mi coach. Y, y pues así estoy, ¿no? O sea, activa, ¿no? Tanto laboral como física, como mentalmente y también, lo tengo que decir, como profesional de la salud mental tuve que regresar también una que otra vez a terapia, ¿no? Con mi sensei, porque los psicólogos
clínicos, sobre todo los que somos psicoterapeutas, también tenemos que trabajar en nuestra salud mental, si no, ¿de qué estaríamos hablando aquí, no? Eso es por mi parte. Bueno, creo que me corresponde a mí continuar. Eh, yo viví más que nada una etapa de transición muy drástica, que en otra época correspondería a algo tan simple, ¿no? Como salgo de la universidad y ahora que sigue. Pero saliendo de la universidad, la primera cuestión y la primera crisis que a toda persona se le puede pasar es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pero ¿qué pasa cuando haces esa transición en una época en la cual tú no puedes hacer nada? Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo lo haré? ¿Y bajo qué riesgos puedo tomar o no? Considerando también el que si yo me busco desempeñarme bajo cualquier otro contexto, también pongo en riesgo la vida de los que viven conmigo, porque ese temor siempre ha estado presente en toda familia de todo México. Si yo salgo, tal vez provoque que algún familiar mío pueda morir por COVID. Entonces empezó la guerra también de los medios, con lo que observo yo en mi celular un día que otro, qué tanto estoy en Facebook, qué tanto estoy en las redes sociales y qué tanto contenido absorbo de todo lo que hay ahí. Eh, tantos muertos el día de hoy, tantos muertos el día de mañana. No hay vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de cualquier rasgo o sesgo político que cada quien posea, hay que admitir que todo eso afecta y debo admitir que todo eso también me afectó. No obstante, siempre busqué la forma de tratar de realizar actividades que a mí me satisfagan, como puede ser tan simple como desarrollarme las habilidades que ya tenía, diseño de videos, diseño de imágenes, todo aquello que me gustaba lo intenté realizar. Sin embargo, también llega al punto en el que pienso, yo no puedo decir a todos, están en una pandemia y están solo con ustedes, por favor, hagan algo, realicen algo, actívense o algo así. Cuando por alguna manera siempre he tenido un sentimiento de clase, de tal vez ahorita yo puedo estar todo el día en mi casa sin hacer nada y tengo esa oportunidad, pero todas las personas pueden tener esa oportunidad, todas las personas pueden tener esa habilidad, para una habilidad, esa formación durante años como para que ahora ya no puedan estar 6 meses sin hacer nada en su casa, pues no. Entonces, esas ideas locas empezaron a rondar por mi mente, circular, hasta el punto en el que dije, pues ya, chale, a lo que sigue. Y entonces empecé a crear mis propias estrategias, mis propias habilidades, ayudar a otras personas, y al punto en el que ahora tengo tantas cosas por hacer que ya no, que creo que voy a quitar unas que otras cosas, pero considero que es cuestión de simplemente cambiar un poco la perspectiva de lo que se ha venido haciendo y lo que uno quiere hacer. Muy bien, Jesús. Pues bueno, yo les voy a platicar que lo que estuve haciendo fue cosechar mis cachetes, como se pueden ver. Yo no me conecté conmigo mismo, yo me desconecté y me conecté con la comida rápida, con el Uber Eats, con toda esta situación, porque subí de peso, la realidad es que subí de peso. ¿Y por qué subí de peso? Porque por un lado, como bien dice Edith y como dice Ingrid, ¿no? Al principio eran tiempos de incertidumbre porque ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con las terapias? ¿Y qué vamos a hacer presencial? Y la terapia en línea no es la misma que la terapia presencial. La terapia en línea es terapia basada en soluciones, ¿no? La terapia presencial, tienes todas las herramientas posibles para poder trabajarla. Es mucho mejor, ¿no? Hay que decirlo, la terapia presencial. Pero de repente la gente empieza como que a recogerse para estar viendo a ver a qué hora iba a pegar realmente lo que era la pandemia, ¿no? Y pegó la pandemia, porque empezó a suceder, y esto es con el punto 2 que quisiera platicar yo ahorita en este podcast, y es cómo cambió la salud mental de antes a ahora gracias a la pandemia. La pandemia pegó en el punto en el que empezamos a tener personas que
tronaron sus restaurantes de lujo, que tronaron sus boutiques en los centros comerciales, que tronaron sus emprendimientos, que tronaron muchas cosas, porque de repente nos dimos cuenta, y es un aspecto importantísimo en que se descubrió en la economía, es que lo que realmente fue un producto o un servicio básico que satisfaciera ciertas necesidades, eso era lo que iba a sobrevivir. Todo lo demás tuvo problemas. Y muchas personas acudieron a terapia diciendo, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque se paró la economía, porque ya no puedo hacer esto, porque ya cerró el antro, porque ya cerró el bar, porque tuve que cerrar mi gimnasio, porque de repente tengo que reinventarme, ¿no? Y eso pegó. En el aspecto personal, pues, ¿qué les puedo platicar? Tú dijiste una vez algo muy cierto, Edith, en el podcast de ansiedad, en el primero. Tú dijiste que la gente se significa por lo que hace. Y de repente la gente dejó de hacer lo que hacía. Y como dejó de hacer lo que hacía, dejó de significarse a sí misma. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, yo era el guapo o el mamado del gym, ¿no? O yo era el socialito, o yo era el que sacaba la lancha, ¿no? O yo era el que bajaba al yate, o yo era el que hacía este tipo de situaciones. Y de repente se paran todas estas situaciones. Entonces lo que hago deja de significarse, ¿no? Porque tengo que volver a resignificarme y decir, a ver, ¿ahora quién soy? Cuando estoy aquí en casa, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis hijos, cuando me traigo el trabajo a casa, cuando tengo que estar poniéndole la clase a mis hijas, a mis hijos, cuando tengo que estar viendo en qué me gasto el dinero que antes me lo gastaba en el cine, en un centro comercial, en circular, etcétera, etcétera. Ahora tengo que resignificar quién soy yo. Yo lo que les puedo compartir, compañeros, colegas, ¿no? Amigos míos, es la salud mental cambió muchísimo. Yo creo que la gente se volvió más consciente. No sé ustedes, yo creo que sí, porque lo hemos platicado, pero mucha gente perdió sus seres queridos. Cuando íbamos del no pasa nada al después de que es un invento del gobierno, como dijo alguna vez Ingrid, al estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya se enfermó tal persona, oye, ya se murió tal persona, oye, ¿sabes qué? Ya se murió tal persona, oye, ya se murió tal persona. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que sí hay un grueso de personas conocidas, ¿no? Amigos, familiares, que fallecieron por lo que es la pandemia. Entonces aquí viene una resignificación de decir, a ver, esto sí existe, hay que tener más cuidado, ya somos más conscientes. Esto vino a cambiar todo lo que conocemos, desde la forma en cómo nosotros interactuamos, socializamos, nos presentamos incluso, hasta la forma en cómo nosotros somos más conscientes de nuestra propia salud, no solo física, sino también de nuestra salud mental, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan al respecto? No, o sea, definitivamente la pandemia vino a confirmarle al mundo que la salud mental es prioridad. O sea, eso quedó más claro que nada, porque ahora lo estamos viendo. O sea, ahora estamos saturados de trabajo. De hecho, eso es algo que nos habían dicho antes, a mí la gente cercana me decía, ay, Edith, tú vas a tener demasiado trabajo dentro de muy poco, y los abogados, ¿no? Los abogados con los divorcios y los psicólogos con las, ¿no? Con los estragos de todo esto, ¿no? Y sí es verdad. O sea, los abogados y los psicólogos estamos hasta el full de trabajo. Pero yo en mi incredulidad pensé, ay, ¿qué va a hacer si la gente ni invierte en su salud mental? Porque yo todavía, como dijiste tú ahorita, Antonio, se resignificó, la gente se resignificó la psicología y se resignificó la salud mental. Sí, sí, definitivamente, porque antes de la pandemia, pues sí, o sea, la gente iba, ¿no? Y sí, se atendía, y como que, ¿no? Pero ahora es un producto de canasta básica, la salud mental, que la gente ya reconoce, porque antes no. O sea, antes era así, todo, primero la escuela, primero el súper, primero, ¿no? Primero lo que deja y luego lo que se deja, ¿no? O sea, así, primero lo primero y luego, a ver, ya si era necesario, iban al psicólogo porque la maestra mandó al chamaco
porque ya no lo aguantan, ¿no? O porque la mamá, no sé, ¿no? Pero ahora ya la gente, por el hecho de estar viviendo ansiedad, por el simple hecho de experimentar ansiedad, que antes a lo mejor sí iban al psicólogo, pero no era una prioridad. Yo estoy viendo ahorita en mi experiencia personal, desde mi trinchera, ya ustedes hablarán de la suya, ¿no? Pero desde mi trinchera yo les puedo decir que antes de la pandemia yo tenía pacientes con ansiedad, ¿sí? Pero después de la pandemia me llené, absolutamente. Y no solamente de ansiedad, depresión, hipersensibilidad, cambio de conducta, infidelidades, divorcios, El duelos, insomnio. insomnio, muchísimas cosas. Entonces ya la gente no solamente va por aspectos pues de un pánico de ansiedad, no, ya van porque no pueden dormir, ya van porque he intentado todo y no lo logro, ya van porque, ¿sí me explico? Antes iban ya porque los mandaban, ¿no? Y ahorita la gente ya está yendo solito, o sea, porque a nivel mundial se ha reconocido la salud mental como una prioridad, porque eso fue uno de los puntos que, que la Organización Mundial de la Salud lo dijo. Entonces, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno, qué triste que hayamos entendido hasta ahorita, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Sí, yo por ejemplo, o sea, también desde mi experiencia, sí, efectivamente, estos últimos meses he notado un aumento muy, muy importante en el número de mis consultas, así como Edith, pero justo, o sea, ya no nada más es como, ya no es nada más una ansiedad, es una serie ¿qué? ¿Qué dice Antonio? Te digo, siempre me distrae cuando yo hablo, usted no, Que se a ver. mochen. Si tienen tantos pacientes, móchense. Yo nada más tuve una persona hoy. No Bueno, te hagas, que también tienes bastantes. a lo que iba es que, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante lo que estaba diciendo Antonio. O sea, nosotros hablando de nuestra reinvención y de lo bueno, y él diciendo, pues yo coseché mis cachetes. Es que saben que también hay que decir eso, porque la moneda tiene dos caras. Yo, por ejemplo, he visto un aumento parejo en cuanto a pacientes que vienen porque de verdad sienten que no han hecho nada de sí mismos en esta pandemia y que se sienten muy mal consigo mismos por estar nada más la mayor parte del tiempo tirados en la cama, rascándose el ombligo, nada más piense y piense y piense, pero haciendo cero, a otros pacientes que vienen porque su problema es que hacen demasiadas cosas, justamente como yéndose como hilo de media en este pensamiento de, pues es que me tengo que reinventar, tengo que verlo por el lado bueno, y empiezan a cargarse de un montón de, como decía Jesús, o sea, de tantas cosas que tengo que hacer, ya tengo que estar como eliminando algunas de menor prioridad, y vienen porque es que saben que se van a los extremos, o es blanco o es negro, y los Oye, Ingrid, extremos, y perdón que te sí. interrumpa, pero ya que Ajá. estás tocando el tema, ¿cuáles son los factores que crees que han detonado la ansiedad dentro de tu práctica profesional ahora con la pandemia? Ya los estabas diciendo, ¿no? Ajá. Uno, la sobreexigencia. Para mí, el que a mí más me ha estado llegando, ¿no? Una vez creo que hasta estaba yo comentando en nuestro grupo de WhatsApp, que igual sería bueno hacer después un podcast hablando acerca del tema, porque me han estado llegando muchos casos de veras, cualquier edad, desde niños, adolescentes, adultos, que traen esa ansiedad por la sobreexigencia, por una serie de expectativas. Sí, sí se acuerdan que muy al principio del año pasado en la pandemia, la gente como los influencers en las redes sociales estaban como que, pues ya la hicimos porque hay más tiempo para ponernos fitness, o ya la hicimos porque hay más tiempo para aprender un nuevo idioma, o ya la hicimos porque vamos a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas de verdad se llenaron de demasiadas expectativas, pero como no las pudieron alcanzar, porque es que mucho de eso ni siquiera lo querían hacer, ¿no? Era porque tu mamá te dice, es que tú deberías estar haciendo esto, o porque tu pareja te dice, es que tú con tanto tiempo que tienes deberías estar haciendo esto, pero
caemos a lo mismo, es una falta de autoconciencia, y que justamente la pandemia fue como esa patada que necesitaban muchas personas para irse hacia adelante y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el propósito de las visitas que yo he recibido, todos coinciden en eso, o sea, cómo encontrar el punto medio, porque o están muy sumidos en hacer nada, o en distraerse por medio de estas recompensas inmediatas, ¿no? Yo escuchaba la otra vez, bueno, es que hay personas, por ejemplo, que como que comen más por ansiedad, porque comer algo, un chocolate o lo que sea, pues te genera una sensación de bienestar inmediata. Y es mejor eso a ponerte a hacer ejercicio, a ponerte a leer, a estudiar, ¿sí me explico? Y hay otros que, como yo decía, se sobreexigen demasiado y al final, como menciona una frase que a mí me gusta mucho, tú puedes con todo, pero no con todo a la vez, ¿no? Entonces, eso procuro siempre decirse que se lo tatúen aquí, porque si no, se crean una idea que pues la verdad no es. Dime. Yo ahorita escuchando a Ingrid, yo lo que veo, lo que he visto, apoyando un poco lo que decía Antonio, de lo que vemos en consulta, es que todas las sintomatologías que presentan nuestros pacientes son de la historia pasada no resuelta que se detonó y se disparó en la pandemia. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Apáguenle su cámara. Entonces, aquí estamos hablando de que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo, fue detonarlo, fue dispararlo. Eso siempre ha existido. O sea, los síntomas de nuestros pacientes y los de nosotros, personales, siempre han existido. Esa historia detrás que traemos de conflictos no resueltos siempre ha existido. Nada más que la pandemia vino a detonarlo, a confrontarlo, a ponérnoslos de frente. Ya no podíamos hacernos para allá, sí, ni podíamos hacernos para acá, porque estábamos encerrados en cuatro paredes. Ajá, ¿sabes qué pasó, Edith? Algo que pasaba siempre con mi papá cuando yo era chavo. Los fines de semana, mi papá se ponía a hacer todo lo que no había hecho en toda la semana. Cuando ya había pasado el tiempo para hacerlo, entonces era el sábado o el domingo, teníamos que lavar los carros, limpiar el carburador porque le gustaban los carros viejos, teníamos que podar el pasto, teníamos que barrer, teníamos que bañar hasta los perros, teníamos que hacer todo. Ahorita pasó lo mismo. La gente se metió a sus casas. La gente puso su atención en su familia, puso su atención en su pareja, puso su atención en sus hijos. Y esa atención no necesariamente es agradable para los niños, o para los adolescentes, porque de repente entonces, pues voy a adoptar el papel de papá responsable o el papel de mamá responsable y voy a empezar a arreglar las cosas. Y pues, ¿cuál arreglo las cosas? Lo único que estoy haciendo es atravesando límites que antes o que yo solito puse y que ahora decidí unilateralmente ya traspasar esos límites, ¿no? Entonces muchas familias vienen así como que es que mi papá, es que mi mamá, o es que mi pareja, o es que... Y empezamos a ver un chorro de defectos. ¿Por qué? Pues porque teníamos el garage todo cochino, porque teníamos la casa patas para arriba, porque medio la limpiábamos, por así decir, pero cuando ya tenemos el tiempo para darnos cuenta, ya tenemos este tiempo de sobra para empezar a revalorar nuestras relaciones y los problemas que estás diciendo, Edith, que ya traemos arrastrando, pues entonces lo que hicimos fue prender una mechita, ¿no? Antes de continuar, iba a comentar que si no quiere hacer otra reunión para que en el video no se muestre el tiempo restante de reunión. ¿Salió? Yo no lo vi. Ahí está. Aquí está tiempo restante de la reunión, que se muestre. Tú no te preocupes por nada, Jesús. Aquí nosotros en Mentes Brillantes estamos a favor de no planchar la ropa porque es un gasto energético y a favor de no pagar el Zoom. Da hueva. Es un gasto energético. Y me voy a parar y voy a prender la luz de puro coraje. Sigan hablando. Bueno, quisiera añadir un poco la conversación que han estado hablando. Y quiero destacar
el hecho en la familia, cómo se desarrolla la ansiedad y bajo qué formas. Entonces, estamos diciendo que antes no explotaba la ansiedad dentro de una familia porque entonces algunos miembros hacían actividades para no estar dentro de la familia. Es Exacto. decir, Podían salir, por ejemplo. padre y madre, o papá nada más, o mamá nada más, iban a trabajar nada más para no estar con sus hijos, para no estresarse y no presentar ansiedad de cómo los controlo, qué hago, qué digo, o qué tengo que manejar, lo tengo que castigar por llegar tarde o no. Entonces, esa ansiedad no se presentaba o no se detonaba antes porque siempre tenemos esa cultura de huir de ante cualquier situación o cualquier Exacto. problema, empezamos a huir y lo huimos mediante el trabajo, mediante actividades o mediante otras cosas. Pasamos tiempo en familia pintando la casa en lugar de hablando de nuestras emociones. Exacto. Así es. Sí, es exactamente, es la famosa fuga, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a pausar este video y vamos a empezar con el otro. Ustedes, nuestros queridos pacientes, clientes y amigos, no se van a dar ni cuenta, pero vamos a hacer un La corte magia de la comercial. edición. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. ¿Cómo, Edith? ¿En qué? ¿Google qué? Google Podcast. Exactamente. Nos pueden La ver en despedidora YouTube. oficial de los podcasts. Y Que siempre anoten nuestros teléfonos, anoten nuestros teléfonos. Si quieren una cita con cada uno de nosotros, este va a ser el momento para anotarlos. Si quieren una cita con las psicólogas, a ver, por favor, psicólogas. 22-92-06-3403. 2299-029901. Y como ustedes a lo mejor no están viendo el video, la primera que habló fue la psicóloga Ingrid y la segunda que habló es la psicóloga Edith. Mi nombre es el psicólogo Antonio Nieto y mi número es el 2293-3188-35. Y vamos con nuestro flamante psicólogo, también experto en adolescentes con problemas de socialización. Por favor, psicólogo. Es 2292-88-35-83. Muy bien. Recuerden que la primera consulta en Mentes Brillantes es gratis y posteriormente se les canaliza al profesional correspondiente. Dependiendo de esta primera consulta, nosotros hacemos esa valoración para ver, de acuerdo a su personalidad y a la problemática, quién de nosotros trabajaría con ustedes o con sus familiares, ¿vale? Entonces, regresamos en unos momentos. ¿Qué es lo que le ha funcionado a nuestros pacientes en terapia que tenga que ver con el alivio de toda esta onda que estamos hablando de la ansiedad? ¿Qué le ha funcionado a nuestros pacientes en terapia? A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, a ver, a mí se me ocurre algo que lo tengo muy fresco porque es algo que de veras todos los días que he tenido que venir a atender pacientes se ocupa y es precisamente hace rato decía Jesús que las familias, o sea, se veía mucho esta tendencia de que aparentemente no había explotado ninguna bomba porque antes de la pandemia cada quien se distraía en actividades por fuera, entonces llega la pandemia, forzosamente tenemos que convivir todos en familia y de repente, ¡pum!, ya no nos caemos bien, de repente ya no nos aguantamos y es que la gente no se sabe comunicar. Y una de las herramientas que a mí de verdad, bueno, no a mí, sino a mis pacientes, y se los digo así porque también ellos me lo han dicho, o sea, lo han retroalimentado aquí en la consulta, es la comunicación asertiva. O sea, venir a enseñarles esta herramienta les ha ayudado muchísimo porque Ponle mute a Lolita, por favor. el Lolita Ayala, cortesía de Edith. Ay, ya salió. Ay, no, qué bárbaro. Les decía, la comunicación asertiva en sí, para no hacer el cuento largo, es saber
o encontrar la manera de expresar lo que quieres, lo que necesitas, lo que sientes y lo que piensas de una forma clara, directa y respetuosa. Y eso vieran cómo ha ahorrado muchos problemas y ha hecho que en las familias empiece a haber mayor intimidad emocional. Y la falta de intimidad emocional muchas veces es la base de bastantes problemas que tienen que ver con el estado de ánimo, con el autoestima. Entonces, de entrada, eso, aprender a comunicarnos asertivamente es lo que yo siento que más ha ayudado a mis pacientes. Yo creo, bueno, eso es redundante. Considero que es la validación, el cómo los individuos van por la vida siendo sin poder validarse ellos mismos y que los demás lo validen. Esto más se nota en los hijos con sus padres. Enseguida es cuando tiene un ataque de ansiedad. Tú eres un menor, ¿tú qué? Pero otra vez, ¿cómo fue la frase? Porque no te la caché. Es El la que se validación. desvalide será un gran desvalidador, ¿o cómo es? Ser validado. Ah, ajá. La importancia de ser validado y la importancia de que tú valides tus emociones. El que no las minimices y aunque cualquier otra persona diga, tal vez lo que estás pasando no es para tanto, es ya un problema para ti. Tienes que admitir que en ese momento hay un conflicto y debes buscar ayuda, debes buscar apoyo, debes buscar a alguien que te pueda apoyar en ese momento. Y tal vez aquí la otra cuestión tal vez sería cómo encontrar esa ayuda, cómo confiar en alguien desconocido y cómo poder expresar lo que siento. Y es algo que me han comentado en el grupo de apoyo, por ejemplo, de niños con ansiedad. ¿Cómo confío en alguien cuando toda mi vida, siempre que he dicho que tengo un malestar, se han burlado de mí o me han hecho menos? Entonces, sería eso, aprender tanto a confiar, aunque es un proceso muy difícil, no digo que es ya confía, pero no, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en poder confiar en los demás y poder expresarte. Es la mejor forma en la cual podría decir que la ansiedad se puede manejar. Bueno, pues lo que yo les puedo decir es que escuchen el primer podcast, el primer episodio que hicimos, porque ahí manejamos toda esta información. Pero a un año de la pandemia, lo que yo les puedo, lo que yo puedo retomar de todo esto es que en primer lugar lo que le ha servido a mis pacientes es aceptar que necesitan ayuda. Eso es lo primero. Porque me han llegado a contactar personas que me dicen que tienen sintomatología de pánico, de ansiedad, pero no se atienden, porque no aceptan que necesitan ayuda. Creen que aceptar la ayuda es aceptar que estoy loco. Eso es lo que piensan. Eso es lo que tienen las personas de ansiedad. Sienten que están perdiendo la cordura. En segundo lugar, dejar que el síntoma pase. Hay muchos pacientes que no quieren experimentar dejar pasar el síntoma porque tienen terror a quedarse ahí en la plancha. Entonces, cuando tú normalizas y dejas pasarlo, bueno, ya lo demás es en cuestión de terapia, ¿no? Pero yo he visto que cuando los pacientes se dejan ayudar y aceptan el síntoma y lo dejan que pase, se dan cuenta que no se murieron y que no se volvieron locos. Y la tercera es reconocer las emociones, reconocer y aceptar tus emociones, porque hay mucha gente que no acepta, que siente tristeza, que siente frustración, que siente enojo, que me tiene hasta la madre mi esposa, que me tiene hasta la madre el jefe, que me tiene hasta la madre de todo el mundo, que ¿sí me explico? O sea, no aceptamos las emociones, esa es la realidad. Y es parte de lo que decía Ingrid y parte de lo que decía Jesús, porque después del reconocimiento viene la validación, ¿no? Y como último, ya que todo esto se dio, solucionar la raíz del síntoma de la ansiedad.
porque lo que es la ansiedad es un foco rojo. Esto ya lo dijimos en el primer podcast, o sea, y ahí hablamos muy claramente de todo lo que es el compendio de la ansiedad, ¿no? Pero solucionar la raíz De hecho, de la te ansiedad. voy a poner pausa, Ujú, colega. ¿Sabes qué? Voy a dejar, los que estén escuchando esto en YouTube, voy a dejar el link del podcast en ujú. Spotify y en Anchor aquí en este video, en la descripción, para que después de verlo puedan ir. Ya, perdón. No, Disculpe, no, no está bien. discúlpame, por favor. Disculpado. Voy a comer tus galletas. Voy a Ya terminar se de las comer acabó tus él ahorita. galletas. Bueno, entonces, la última cosa es esa. O sea, la ansiedad, a mí me gustaría repetir esto, que quedara muy claro. La ansiedad es a lo mejor se escandalizan de lo que voy a decir, pero la ansiedad es un buen síntoma porque gracias a él estás llegando a atenderte, porque si no existiera el síntoma de la ansiedad, tú estarías a lo mejor definitivamente padeciendo otro tipo de situación emocional más fuerte, en donde a lo mejor no puedes ni siquiera ir con un psicólogo, que ya tenga que ser con psiquiatra, y que ese síntoma de la ansiedad te está ayudando a decirte algo está mal en nosotros y tenemos que atendernos ya. Esa es la función de la ansiedad, el foco rojo. Totalmente de acuerdo, sí. Respondiendo de nuevo, respondiendo a la pregunta, ¿qué le funciona a nuestros pacientes o nuestros clientes o amigos en terapia que tenga que ver con la ansiedad? Algo que acaba de decir Edith es muy cierto, ¿eh? Hay muchas personas que vienen con un poco de ansiedad antes de acudir con psiquiatra y no pasa nada. Pero también tenemos muchos pacientes que ya llegan porque el psiquiatra no los aguanta, entonces dicen, ¿sabes qué? Ya dale terapia. Y es cuando el psiquiatra dice, ¿sabes qué? Pues a mí como que no me encanta esto de la metodología de ir, hurgar, investigar, checar por qué, checar qué sucedió en el pasado, checar cómo funciona el presente, checar cuál es su sistema de creencias, checar cómo procesa la información. ¿Por qué? Porque yo con 2, 3 pastillitas te empastillo y no tiene nada de malo, no, nada de malo, porque esto es un proceso multidisciplinario, lo de la ansiedad, pero sí, algo muy importante es, en la terapia existe un acompañamiento individual, un acompañamiento personal, existe este acercamiento de persona a persona, no es de terapeuta a paciente, no es un acompañamiento de, a ver, mira, haz esto y léete esto, no, 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 por supuesto que no. Les voy a platicar más o menos qué es estar en terapia, ¿no? Imagínense, yo he estado desde los 14 años en terapia. ¿Qué tan tronado debo de estar, no? Bueno, pero no todos esos años. Imagínense que una persona tiene muchísimo miedo, pero está en una habitación contigua a la suya. Y entonces esa persona tiene miedo de salir de esa habitación. Estamos hablando de terapia en ansiedad. Muchas personas, desde la perspectiva de afuera, lo único que hacen es, oye, es que no pasa nada, estás en una habitación, ven, acércate, sal. O sea, yo estoy aquí, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tienes el valor? ¿Por qué no tienes el coraje? ¿Por qué no puedes hacer? O sea, ¿por qué exageras? ¿Por qué sobrereaccionas de tal manera? Y entonces, como las personas se impacientan, como las personas realmente no conocen un proceso importante de acompañamiento, dicen, ay, no, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. O sea, ya ni sé qué hacer, ya le compré una consola, ya le compré lo que quiere, ya compramos otro colchón, ya hicimos esto, ya hicimos aquello, pero sigue siendo igual, sigue teniendo este problema. O sea, ¿qué hacemos o qué hago? Bueno, lo que tendríamos que hacer en esta analogía es caminar hacia adentro de la recámara donde está la persona con ansiedad y desde ahí adentro darnos cuenta cuál es el problema desde esa perspectiva, no de afuera. Porque va a haber personas que tienen pegadas con cola loca los pies y no pueden caminar. Va a haber personas que tienen ahí un payaso horrible enfrente de ellos apuntándoles con una pistola de agua y no pueden moverse. Hay personas que tienen una araña enorme ahí en la pared que si se mueven los van a atacar. O sea, digamos, esta es una analogía medio locochona, pero de esto se trata el acompañamiento en terapia, sobre todo en la ansiedad.
Ahora, aquí hay otra situación también muy importante que me gustaría preguntarles, colegas. Si nosotros pudiéramos dar algunos consejos, como en todos los podcasts, como en todos los videos, que tengan que ver con este tema de la ansiedad post pandemia o digamos que durante todavía un año, después de un año de pandemia, ¿cuáles serían algunos de los consejos que le pudiéramos regalar? Digo, independientemente de que vengan a terapia a mentes brillantes, pero ¿cuáles son algunos de los consejos que le pudieran servir a las personas que nos están escuchando? No, no todos pueden venir incluso a terapia. Hay personas que son de muy lejos, hay personas que no pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo les ayudamos, colegas? Bueno, pues yo creo que, aunque sea repetirlo, pero es que de veras, para mí nunca está de más repetirlo, lo que decía hace rato Edith. Número 1, reconoce tus emociones. Número 2, acepta tus emociones. No eres una piedra. O sea, yo siempre les digo, es que eres un ser humano, ¿no? No eres una piedra. Tienes emociones, date permiso de sentirlas. Date permiso de cometer errores, de fallar, de sentirte mal, de no ser el orgullo de tu mamá, de tu papá. O sea, date el permiso de encontrar quién eres tú, de encontrarte y de ser tú. O sea, eventualmente tendrás el valor de ser tú, pero primero reconoce qué es lo que traes allá adentro, ¿no? Eso, empezar desde la aceptación y no tratar de hacer absolutamente todo a la misma vez, porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Eso. Yo quisiera dar un consejo, pero a alguien que no padezca ansiedad, pero sí conozca a alguien con ansiedad, y es escúchalo. Creo que eso es la mejor manera, escúchalo. Date cuenta qué tanto su ansiedad le está afectando su día a día, qué tanto de lo que está sintiendo le está afectando emocionalmente y que ya no puede consigo mismo. Si consideras que de verdad hay una afectación muy fuerte ahí, a lo mejor ya es hora de que empieces a darle apoyo emocional y decirle, creo que podremos ir a terapia si gustas. O bajo otro concepto, como mencionó el psicólogo, no necesariamente ir a terapia, simplemente escucharle es una muy buena forma en la cual tú puedes apoyar. ¿Por qué? Porque algo que he escuchado mucho es que nadie me escucha, nadie me entiende, nadie me pone atención cuando tengo ansiedad. Entonces, esas cosas que se han repetido a lo largo de algunas sesiones que he tenido de grupos de apoyo, eh, creo que es necesario brindarlo y decirle a ustedes que por favor lo hagan. Bueno, pues yo, respondiendo a tu pregunta, Antonio, sobre todo en esta parte que dices de a la gente que a lo mejor no tiene acceso a, en su lugar de origen, ir con un terapeuta, ¿no? O tomar una consulta en línea. Estaba yo pensando, a ver, si yo fuera alguien que estuviera así y estaría escuchando este podcast, ¿qué me podría ayudar aparte de todo lo que han dicho mis colegas? El que puedan aprender a separar sus pensamientos de la realidad. Porque lo que alimenta la ansiedad son los pensamientos de cada una de las personas que la sufren. Porque la gente no sabe que los pensamientos, el 90% de ellos no son reales. La gente cree que todo lo que pensamos es cierto, pero no es verdad. Cada quien tiene su significado, por eso los pensamientos de cada quien son cuestiones personales y no es una realidad que está pasando afuera. Y el primer pensamiento que tiene una persona con ansiedad, o sea, son terribles y son catastróficos y no son reales. Entonces, yo lo que les puedo decir es, háganse solamente 2 preguntas. La primera, un ejemplo, hay pacientes que me dicen, me voy a volver loco. O sea, si yo sigo con esto, me voy a volver loco. Entonces yo les digo, hazte esta primera pregunta. ¿Es verdad que me voy a volver loco? ¿Sí o no?
Solamente tienes que responder sí o no. Entonces te dicen sí. Entonces hazte la segunda pregunta. ¿Tengo la absoluta certeza de que me voy a volver loco? Y ahí es cuando dicen no. Entonces, con el hecho de que hayas contestado en una de las dos preguntas no, ahí automáticamente tú te estás mostrando que son tus pensamientos y no es la realidad. Y así, hazte estas dos preguntas en todo. Tenía una paciente que me decía, es que si yo salgo, me va a pasar algo. Entonces yo le decía, hazte la primera pregunta. ¿Es verdad que si yo salgo ahorita en la noche me van a asaltar? No, no. Y la segunda pregunta es, ¿tengo la absoluta certeza que en la noche ahorita si salgo me van a asaltar? No. Y así, eso es lo que yo les podría aportar, que les puede servir, porque en el momento en que ustedes separan los pensamientos de sus pensamientos de la realidad, ustedes automáticamente le van a enseñar a su cerebro que no es cierto. A discernir, ¿no? Exactamente. Y entonces baja la ansiedad. Entonces Claro. eso es lo que yo les puedo aportar, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren, yo les voy a dar 4 truquitos. El primer truquito es no posterguen las cosas que tienen que resolver. ¿Qué quiere decir? O sea, no coleccionen pendientes, por favor. La ansiedad es un proceso inconsciente que se alimenta de los pendientes de cada uno de ustedes. Hay personas que el hecho de que no han resuelto, no sé, el poner las llaves de su regadera, o que no han ido a pagar la tenencia, o que no han verificado su carro, es alimento puro para la ansiedad. Entonces, no coleccionen pendientes, por favor. Número 2, resuelvan lo resoluble. No le tiren al problema más grande que tienen, empiecen a tirarle al problema más chiquito, ¿ok? Eso es el principio de Pareto. ¿Qué es el principio de Pareto? Les voy a decir muy, muy simple. Aquí tengo, mis manos son una balanza, ¿sale? Aquí tengo el problema, es negro, es el celular. Y de este lado, esto blanco son todas las cosas positivas en mi vida. Si yo tengo equilibrio en esto, me voy a sentir bien. Pero si de repente yo tengo un problemita, que son estos clips, y lo pongo en el lado de la balanza de lo malo, ¿qué creen que va a pasar? El equilibrio se pierde. Entonces, todas las personas cometen el error de querer quitar el celular, o sea, de querer quitar lo más difícil de quitar. No, quiten esto, que no cuesta trabajo, bótenlo. Y entonces automáticamente la vida, la percepción que van a tener mentalmente de la situación va a ser de nuevo equilibrada. ¿Ah? Número 3 es avienten la bendita kriptonita por la pared. Si ya saben que algo les hace mal, si ya saben que algo va a detonar algún tipo de ansiedad o de crisis de pánico, sea lo que sea, aléjense. Si saben que fumar o saben que estar con personas que fuman es malo, aléjate. Si sabes que estar con el pariente tóxico, o que no existe esa palabra, ya lo hemos hablado mucho, pero el pariente tóxico, el pariente chismoso, aléjate. Si ya sabes que el jefe o la amiga o esto está mermando tu calidad de vida de una forma considerable, no hay problema si reconsideras otra estrategia, ¿no? No pasa nada. Aléjate de lo que te pone mal. Y el último es colecciona pequeños logros. Una cosa es resolver y otra cosa es lograr. Lo que se resuelven son los problemas, ¿no? Ciertas situaciones que no queremos. Pero los logros son los que construyen nuestra autoestima. Y todos sabemos que una buena autoestima es el escudo literal contra cualquier ataque de ansiedad. Porque un buen autoestima te va a decir, sí puedo, a huevo que sí, yo soy chingón, yo puedo salir de esta. ¿Por qué no? Tengo los recursos. Es más, me pongo a pensar en el pasado, veo estos pequeños logros que he tenido. Ahora sí, como dice la chavita del video, ¿no? Del TikTok, a huevo que sí. Entonces, estas son 4 cositas que les pudieran servir. Digo, no sustituyen un proceso terapéutico, la verdad. Y pues compañeros, colegas, amigos míos,
Yo creo que nos vamos despidiendo, ¿no? Porque como que ya hace hambre. No, no es cierto. Pues una despedidita, ¿no? De cada quien. Pues ya nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Ya regresamos, esta es la segunda temporada, les prometemos que ya no lo vamos a postergar. Lo que pasa es que esos fueron efectos de la pandemia. Esos fueron nuestros efectos de la ansiedad. Sí, ¿no? Ingrid. Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia. No. Les agradecemos mucho que nos hayan prestado su tiempo valiosísimo para escucharnos. Como les decimos en todos los podcasts, esperamos que esto sea de utilidad y si ustedes consideran que este tema, por ejemplo, no es para ustedes, yo estoy convencidísima de que conocen por lo menos a una persona que sí le puede ayudar. Y para eso lo hacemos, para compartir, para que ustedes puedan compartir. Como decía hace rato Jesús, esto va para también aquellas personas que no padecen como tal ansiedad, pero que conocen a alguien y que lo pueden acompañar. Esto es una fuente de recuperación que pueden proporcionarle a esa persona y quizá animar a esa persona a que busque la ayuda que necesita. Así es. Jesus. Muchas gracias por vernos, por analizarnos en caso de que también sean psicólogos. No, analicen a Jesús, a mí no me... A mí cómprenme cursos. Sé que aprenden más aquí que en sus cursos esos. Perdón, Jesús, continúa. Es meme local eso. Tienen el premio de ver al psicólogo Antonio sin una camisa, perdón, sin un botón en la camisa. Eso, miren, a todos les voy a explicar qué acaba de pasar. Eso se llama acto fallido y es parte del inconsciente. El inconsciente de Jesús me quiere ver sin camisa. No, por favor, no. No le hagan caso al psicoanalista, por favor. Ajá, perdón, Jesús. Muchas gracias por estar aquí presentes y bueno, cuídense. Ajá. Ok, bueno, pues a nombre de mis compañeros de Mentes Brillantes, la psicóloga Ingrid Viveros, la psicóloga Edith Yepes, el psicólogo Jesús Temix y su servidor, el psicólogo Antonio Nieto, les doy las gracias. Pásenla bien padre, bien bonito, cuídense mucho, esto todavía no acaba, sigamos con ese cuidado por nosotros y por nuestros seres queridos y adiós, que estén bien. Bye.